Hoy tenemos muchas cosas de qué hablar y hay mucho tema que tocar porque la idea es, la idea es hablarles de este libro maravilloso de la República de Platón. Ya tenemos algunos elementos previos que nos permiten llegar acá con cierta soltura, con conocimiento de algunas cosas, pero las podemos ir repasando según sea necesario. A mí me parece que es bonito contar lo que dice Platón y lo que hace Platón en la República, a la manera de un relato. Sí, no solamente aquí hay una teoría de tal cosa que consiste en tal cosa, aquí hay una idea sobre... No, yo quiero hoy como contarles un cuento para mostrarles el motivo por el cual Platón se mete en esta empresa gigante y los problemas que tiene que enfrentar. ¿Para qué? Les propongo esta narración o este relato para que, viendo las posibilidades, escojamos por dónde vamos a tomar, por qué camino vamos a coger de aquí en adelante. Bueno, entonces vamos a hacer como siempre. Yo voy a compartir pantalla. Y vamos a ver cómo nos va. Entonces, sí, no, algo falló. ¿Estoy compartiendo? No. No, señor. No, todavía no se ve. Ok. Espérate, creo que ya veo. Bien. Entonces, ahora sí. Sí, ahora sí, tal vez sí. Están viendo es que no, en este momento no tengo cómo monitorearme. Estoy solamente con un aparato. Entonces, les pido el favor si me pueden decir, ¿están viendo el tablero? ¿Qué dice? Yo al menos ya. Sí, se está viendo. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, vamos allá. Cuando uno ve el libro de la República, uno se acerca a una gran longitud. Uno ve una cosa grande y seguida, aparentemente continua. Mucha gente dice que es probable que Platón se haya demorado bastante haciéndola y que haya hecho cambios significativos. Otras personas, en cambio, sostienen que Platón tenía un programa muy claro y que tiene un diseño casi que matemático llevado a la perfección. Yo, repasando los temas para esta sesión, pensé mucho en nuestra amiga María Mercedes Matemática, que hoy pues seguramente va a disfrutar mucho, porque hay un montón de coincidencias matemáticas y un montón de enseñanzas matemáticas dentro de la República. Además de eso, hay otros muchos problemas, porque de hecho vamos a ver que cada detalle es significativo. Entonces, a la hora de presentarlo, uno tiene que escoger, para poder hacer sentido de esta gran longitud de temas y de preguntas y de problemas, uno tiene que tomar opciones y decir, y más o menos señalar los diferentes niveles desde los cuales puede estar leyendo el libro. Lo primero que hay que notar es que es un relato. Es una conversación, efectivamente, pero es una conversación relatada por Sócrates.
Sócrates comienza diciendo: ayer hice esto, bajé al Pireo, al puerto de Atenas, y me encontré con unos chicos justo cuando ya me iba a devolver y me invitaron a que me quedara. Entonces es una narración, pero esa narración, que es un relato, es o supone una caracterización que ocurre en la voz de Sócrates. ¿Qué quiero decir con esto? A uno se le olvida cuando oye que es Sócrates el que relata, que es Platón el que escribe, ¿cierto? Eso es típico. Entonces Platón está escribiendo, creando muy fuertemente a este personaje de Sócrates, que nos va a contar la conversación que tuvo ayer con sus jóvenes amigos. En esa conversación va a aparecer un tema principal. Ahora que digo jóvenes, veremos que hay tipos que son más jóvenes que Sócrates. La mayoría son más jóvenes. Algunos un poco más, un poco menos. Y hay otro, el primerísimo interlocutor, que es Céfalo, es más viejo. Y cuando tenemos a estos jóvenes, a estos viejos, tenemos a Sócrates que está como en una edad mediana, que es la típica edad en la que un adulto puede comenzar a seducir a sus... Puede comenzar, no, ya ha comenzado, ya es más bien experto en la seducción de los jóvenes. Esa edad mediana de Sócrates le da un cierto interés y curiosidad por la vejez, una cierta suficiencia con respecto a la juventud y una especie de vigor, digámoslo así, a la hora de proponer lo que propone. ¿Por qué señalo el problema de la edad? Porque las edades van a ser lo que introduzca el problema de la pregunta por la justicia en relación con la forma de vida. Entonces voy a decir mi primera hipótesis de nivel grande, digamos macro, sobre lo que pasa en la República. Nosotros vamos a encontrar una pregunta sobre qué es la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Cuál es su efecto en el alma? ¿Por qué? Y cada vez que hablamos del alma, hablamos de la vida. Entonces, ¿qué es la justicia? ¿Cuál es su efecto en el alma? ¿Y cómo afecta a aquel, cómo afecta, cómo lo vive quien la posee? Y por qué tiene, además de un efecto, un valor, una dignidad, porque es digna de ser deseada la justicia. En mi opinión, la pregunta por la justicia es la que preside la República de Platón. Ustedes van a ver que a propósito de la justicia se dan todos los demás. Y es una relación, la relación de la justicia y el alma, la que nos va a ocupar principalmente. En un momento dado vamos a tener que hacer ajustes a la pregunta, vamos a tener que hacer ampliaciones, vamos a tener que hacer suplementos a esa pregunta, pero la primera pregunta es la pregunta por la justicia. Y esa pregunta es la que Sócrates comienza a plantear en el libro 1. Y hay una cosa simpática. A la altura del libro 4 vamos a encontrar una respuesta. Cuando encontremos esa respuesta, nos daremos cuenta que esa respuesta necesita complementos, necesita como notas de pie de página, necesita explicaciones. Esa pregunta
esa respuesta mete a Sócrates en problemas de varios estilos y lo obliga a explicar cosas que normalmente no habría explicado. En esa respuesta, Sócrates va a haber usado un instrumento, un recurso, que es la comparación entre el alma y la ciudad. Por eso iba a hablar mucho de la ciudad y por tanto de política. Mucha gente cree que aquí hay una teoría del Estado y en cierto sentido la hay. Lo que pasa es que no es el tema principal. Lo que se diga sobre el Estado aquí es un suplemento, es algo que trabaja, algo que apoya la teoría general de la justicia y su relación con el alma. Además de eso, ustedes van a ver que dentro de esa teoría del Estado aparecen temas complicados, difíciles. El libro quinto está dedicado a todos esos problemas difíciles. En el libro sexto aparece una idea que nos es muy grata a los filósofos, pero que es muy difícil de creer, que es la del filósofo rey, y la relación entre la ciudad y la filosofía. Entonces, pero fíjense, esto de la filosofía aparece en un lugar muy privilegiado. Entonces, segunda idea, esta relación entre la justicia y el alma va a ir de la mano con la propuesta y presentación de una vida filosófica como posibilidad y como forma, digámoslo, valiosa de vivir la vida. Cuando lleguemos al libro sexto, nos va a tocar desarrollar mucho eso, porque Platón se va a dar cuenta que no lo está diciendo de una manera que sea familiar a la mayoría de sus interlocutores, sino que lo que está diciendo lo está mostrando y lo está explicando casi como una novedad. La novedad en corto es esta: la filosofía merece la vida entera. O sea, no solamente la filosofía propone una manera de vivir que es muy válida y es tal vez la mejor que se le ocurre a Sócrates, sino que además la filosofía merece una vida entera. La filosofía no es una cosa que se estudia un rato. La filosofía es una cosa que se puede hacer siempre. Y eso significa que hay que decir cómo educamos a los filósofos, qué funciones cumplen, cómo se entrenan, y ese es el libro 7. Aquí aparece la famosa imagen de la caverna. Con esa imagen de la caverna y de cómo se entrena el filósofo, se culmina una pregunta importante, que es: ¿cuál es el régimen de vida mejor? ¿Cuál es la mejor forma de organizar la ciudad y la mejor forma de organizar el alma? A partir de aquí aparecen dos cositas. Los regímenes fallidos, digámoslo así, las constituciones defectuosas y el tipo de hombre que producen las constituciones defectuosas. Eso está en el libro 8 y en el libro 9, que es la parte como de descenso de este razonamiento. Ahorita vamos a explicar un poco más. Esas constituciones defectuosas son inevitables y son de hecho lo que más pasa en la historia humana. En ellas las relaciones entre las partes del alma o las relaciones entre las partes de la ciudad se van dislocando, van cambiando.
y los hombres comienzan a fallar en múltiples tareas y en funciones, y llegamos a un estado de corrupción máxima, que es la tiranía. La tiranía es un régimen corrupto, de hecho, y la tiranía la viven y la hacen hombres que son corruptos dentro de sí mismos. Ellos consuman totalmente la injusticia. Entonces, en el libro 9, cuando estamos viendo al hombre tiránico y viendo su alma, también llegamos a ver cuáles son las condiciones de su posibilidad de felicidad. Evaluamos eso y vemos que no, que la vida mejor es la vida del hombre justo, y que es de lejos mucho más feliz. Con eso llegamos al libro 10. En el libro 10 hablamos sobre un tema que para mí es muy importante, ya lo mostraré, que es la poesía y el arte miméticos. Ahí se consuma esa idea que es muy problemática en Platón, y que a la gente le sabe muy mal, que es la expulsión de los poetas de la polis. Y después de eso hablamos de los premios que recibe el hombre justo, y finalmente contamos el mito que les conté, del que ya hablamos o que mencionamos en una sesión anterior, que es el mito de sobre el destino del alma después de la muerte. Ese es un primer trazo, un trazo en el cual aparecen esas dos cosas: el problema de la relación del alma con la justicia, y la presentación de la vida filosófica como una alternativa básica. A mí me parece, y aquí propongo la primera cosa, que la vida filosófica está contrastada con la vida inspirada en las lecciones, en la pedagogía, en la educación tradicional. Esa educación tradicional está siempre a cargo de los poetas, aunque sean los padres, las nodrizas y las abuelas, especialmente estas últimas, las que cuentan los cuentos que los chicos, los jóvenes, suelen oír y que suelen formar su alma. Entonces fíjense, hay una competencia entre filosofía y poesía, y yo creo que esa es una de las claves de la lectura de la República. Bien, entonces esa es una manera de contarlo. Fíjense que si lo cuento así como lo puse acá, Platón pone la pregunta por la justicia, se vale de la comparación entre el alma y la polis para resolver el problema. En un momento dado lo resuelve de una manera básica a la altura del libro 4, y complementa su solución con el contraste entre una vida filosófica y un régimen filosófico de vida, con otras formas de ordenar la existencia que van a producir vidas no tan dichosas. Entonces, en cierto sentido, Platón culmina mostrando que la vida más valiosa y la vida más dichosa son la vida justa, y la vida justa es la que uno logra vivir cuando se entrega a la filosofía durante toda su existencia. Hasta ahí esa es mi primera historia. Ahora, esto implica unos problemas conceptuales duros, y tenemos que poderlos entender y exponer. Entonces, ya se dieron cuenta ustedes que la República tiene 10 libros. Eso de los 10 libros quiere decir que hay 10 rollos
de papiro. ¿Eso quiere decir que hay capítulos? No, eso no equivale a capítulos. No son capítulos, no son secciones naturales temáticas, sino son divisiones un poco basadas en lo que le cabía al escriba cuando estaba contando la cosa. Entonces, más que una lectura por capítulos, hay que proponer una lectura por preguntas y problemas. Y por el modo en que Platón se da la tarea de resolverlos, es decir, por medio de sus instrumentos conceptuales. Dicho así, yo mostraría lo siguiente. Antes de seguir eso, ¿por qué digo lo de los libros? Porque hay unas teorías de ciertos lectores y de ciertos intérpretes que en un momento dado tuvieron mucha fama en el mundo académico, especialmente de habla anglosajona. Entonces voy a darle un segundo a la palabra a la oposición, por decirlo así. Vamos a dejar hablar a la oposición. Es decir, a los que dicen cómo funciona la república desde una perspectiva un poco distinta a la que yo quiero exponer. ¿Por qué? Pues porque hay una cosa en el libro, y es que la gente dice, claro, es un libro largo, es un libro que seguramente tiene materiales que se produjeron durante varios momentos cruciales de la vida de Platón, y entonces uno tiene que asumir que hay cambios, que hay variaciones, que puede haber inconsistencias. Yo tiendo a pensar que este es un libro muy bien hecho, muy bien pensado, que no es perfecto, pero que es un buen candidato para la percepción. Pero los ciertos intérpretes dicen, mire, Platón tenía un diálogo socrático que se llamaba el Trasímaco, que le quedó muy bien hecho. El Trasímaco está nombrado a partir de uno de los personajes, que es un joven aprendiz de sofista, en el cual Platón pone a Sócrates. Ay, perdón, gracias. Por favor, cuando vean que hay personas que no han entrado o quieran decirme algo, me lo pueden decir, por favor. Listo. ¿Estamos todos? Hola. Hola, sí. Hola, sí, seguimos. Llegó María Paula, mejor dicho. Hola, maestro, aquí estamos. Ok. Muy bien, entonces estaba diciendo que hay mucha gente que dice que Platón escribió un diálogo chiquito de esos socráticos que terminan siempre en aporía, en esas sin salidas, en el que se preguntaba por una cosa que era natural que tenía que preguntarse, y es ¿qué es la justicia? Lo que pasa es que ahí sale un señor a, digámoslo así, robarse el show y a dejar a Sócrates como un ingenuo. Y lo hace de una manera maravillosa. Yo creo que Platón muestra a Sócrates saliéndose de casillas por primera vez y haciendo unos malabares un poco ilegítimos, de forma tal que el tipo termina ganando la discusión, cosa que eso es algo que jamás le importó a Sócrates en los otros diálogos, pero termina ganando la discusión, pero no respondiendo a la pregunta. Eso es una cosa. Así comienza la República. Ahora, vámonos hasta el final. Así como está ese pedazo, y que es muy chévere, que es muy bonito y que funcionaría solo, hay un pedazo de la República que es el final, que es muy chistoso porque ese es lo que llamaríamos el libro 10. En ese libro 10, Sócrates
dice, mire, lo más importante que yo he dicho hoy sobre todas las cosas de las que he hablado es lo que dije sobre los poetas y la mímesis. Y después de hablar de los poetas y la mímesis, nos cuenta el mito. Y así se termina la cosa. Hay muchos filósofos que no se creen que Platón haya podido decir que lo más importante que había expuesto en toda su teoría y en toda su obra en semejante construcción era el problema del arte y el problema de la poesía. Y por eso creen que esto es un añadido. Y que podría perfectamente no corresponder a la cosa. Entonces, ¿qué cree la gente? ¿Qué cree esta gente? Que Platón comienza con un diálogo que le permite plantear muy bien el problema de la justicia, que es este primer libro. Aquí pone el problema de la justicia, pero que después recapacita y dice, no, tengo que plantearlo muy bien. Entonces hace en la primera parte de lo que llamamos el libro 2 un replanteamiento del problema en unos términos más abstractos y más fuertes. Después se mete en una consideración que es cómo se hace una ciudad, cómo puedo responder ese problema por medio de la comparación entre el alma y la ciudad. Esa comparación dura lo que se llama el libro 2, el libro 3 y el libro 4. El tipo al final del libro 4 habría efectivamente llegado a decir, mire, cómo funciona la justicia en la ciudad y en qué se parece el alma a eso, y cómo funciona la justicia en el alma. Entonces el tipo hizo los primeros 4 libros y logró plantear el problema, plantear la analogía que le permite resolverlo y finalmente dar la respuesta. Lo que pasa es que mientras estaba haciendo esta comparación entre el alma y la ciudad, que es su recurso principal, salieron otros problemas. Entonces la gente dice, Platón hizo un diálogo socrático, después hizo un diálogo mucho más maduro, mucho más expositivo, basado en una teoría del alma que le permitió, y una teoría del Estado que le permitió exponer también lo que llamaríamos un régimen y una manera de ordenar a la ciudad y por tanto una manera de ordenar el alma. Y en esos 4 libros logró responder. Sin embargo, aquí planteó unos problemas, los famosos problemas que hablan de la comunidad, de que las mujeres son capaces de hacer las mismas actividades que los hombres, que los hijos pueden ser criados en común en la ciudad, que los guardianes no tienen propiedad privada, que puede haber un gobierno ordenado de cierta manera que sea radicalmente racional. Y entonces esos problemas le obligan al libro 5. Le obligan a dar cuenta de todas las ideas que había dejado un poquito sueltas a lo largo de los otros 3. Y eso lo obliga en el libro 6 a proponer la idea del filósofo rey. En el libro 7 a explicarnos cómo funciona eso de la filosofía. Y luego en el libro 8 y 9 a explicarnos la idea de los regímenes imperfectos, cómo es la vida imperfecta, y eso supone que puede explicar al final por qué la vida del justo es mejor que la del injusto, lo cual cierra todos los problemas. Entonces, ¿qué hace esto acá? ¿Qué hace esto acá? ¿En qué momento se produjo cada cosa? Esta es la manera de entender la República de alguien que cree en la evolución del pensamiento de Platón e incluso en algunas de sus contradicciones o insuficiencias. Para las personas que creen esto, la República no es una cosa muy perfecta.
Bueno, eso es. La dejo ahí para que ustedes sepan que yo no les estoy diciendo solo lo que yo pienso, sino lo que piensa la oposición también. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Qué pasa con esto? ¿O qué hago yo con este material? Yo creo que efectivamente Platón sí se puso un plan o cogió el material que tenía para plantearse la gran pregunta sobre qué es la justicia. Pero con ella, en esta pregunta, se resumen muchas preguntas sobre ética, política y psicología, teoría del conocimiento, epistemología y metafísica, que ya estaban planteadas o que habrían de plantearse. La pregunta por la justicia articula, ¿sí? Es la articulación de muchas preguntas que a Platón le parecen muy importantes. A mí me parece que esa articulación es importante porque implica una investigación ética. Y es una explicación, una investigación ética que se motiva, que se mueve por una razón muy importante, y es: no solamente se trata de un interés teórico, no solamente hay todo este montón de problemas teóricos, sino que hay un montón de problemas, llamémoslos por ahora, prácticos. Esos problemas prácticos se refieren sobre todo a lo que los jóvenes consideran un bios, una vida digna de ser vivida, por una parte, y cómo prepararse para ella. Para Platón, los jóvenes están ante una especie de oferta educativa que les dice: mire, la justicia no vale la pena. Ser justo no vale la pena. Lo que usted tiene que cultivar es la imagen y la reputación. Ante esto, ante una amenaza de ese estilo, Platón va a sumar toda su artillería y va a tratar de responder, pero lo va a hacer de una manera pedagógica. Y entonces eso va a implicar que articule una analogía entre polis y psique, entre alma y ciudad. Es decir, va a hacer un discurso, un logos, y con un logos va a construir una ciudad. Es más, va a imaginar un régimen. Y al imaginar ese régimen, va a poder decir cómo sería ese régimen en el alma. Y todo esto lo va a llevar a descubrir que lo mejor que uno puede hacer con su vida y que lo mejor que uno puede hacer con su alma es ponerla en manos de la filosofía. De esto se van a seguir, de esta opción se van a seguir muchos problemas, muchos. Uno fundamental es la oposición a la oposición o crítica, revisión, incluso rechazo de la educación tradicional. Porque va a mostrar que la educación tradicional está
íntimamente relacionada con las constituciones o con los regímenes que corrompen el alma, corrompen la vida, corrompen las ciudades. Del alma y de la ciudad. Para esto para poder demostrar eso, que la vida filosófica es valiosa, que el alma se corrompe cuando nos guiamos por la educación tradicional, vamos a tener que revisar muchas cosas y que proponer otras, que son todas estas fundamentos teóricos de los que les estaba hablando. Entonces, esta es mi hipótesis básica. Eso supone que el problema de qué son y qué hacen los poetas va a estar en plena relación, en relación directa, constante con qué vida vale la pena vivir y cómo puede vivirse. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Cuéntenme. ¿Vamos bien? Muy bien. Bien. Bueno, ok. Entonces vamos a ir. Fíjense que yo estoy haciendo una cosa que es muy platónica, que es decir, miren el todo, mire la parte, ¿sí? Haga zoom in y haga zoom out, ¿sí? Esto en dialéctica se puede llamar el método de la división y la composición. Entonces, y eso lo tenemos que hacer varias veces. Uno tiene que mirar el mapa, tiene que recordar el problema y tiene que saber por qué está tratando de resolverlo haciendo ciertas cosas. Entonces vamos al planteamiento del problema para saber por qué hacemos las otras cosas. El planteamiento del problema se realiza en dos partes. Lo primero es lo que ese diálogo aporético que vemos en el libro 1 y el inicio del libro 2. Eso es más o menos. Entonces, para los que están siguiendo el texto, vamos a ver que esto comienza más o menos en 327 B y va más o menos hasta 362 D en el libro segundo. Eso lo digo simplemente para los que quieran seguir la cosa. Pero vamos a contarlo fácil, porque se trata de seguir la cosa y después de escoger los problemas. Sócrates está con los chicos y que le dicen: quédate, no te vayas tan temprano para Atenas, porque esta noche la celebración del festival de la diosa Bendis. Bendis es una diosa tracia, o sea, una divinidad que los griegos tenían de hace mucho tiempo, pero que están viendo como extranjera, una diosa tracia de la luna. A los que les guste el esoterismo y a los que les guste la astronomía y ese tipo de cosas, por ahí pueden coger y ver mucha simbología y mucha cosa interesante. Es el festival de Bendis, que se va a celebrar esta noche con una carrera a caballo con antorchas. Y entonces, que eso quiere decir que va a haber un buen parche de muchachos charlando hasta la noche y que Sócrates pueda aprovechar. Entonces, como está esa festividad religiosa en ciernes, le dicen: vámonos a la casa de Polemarco.
Y al llegar a la casa de Polemarco, se encuentra Sócrates con su padre, que es un señor que se llama Céfalo. Hay que hacer una nota antes. Platón se asegura de que Sócrates mencione a sus dos hermanos antes de comenzar. Los hermanos de Platón son Glaucón y Adimanto, que van a ser los principales interlocutores. Son los hermanos de Platón en la vida real y son las voces que acompañan más claramente a Sócrates en todo el razonamiento. ¿Por qué se va a la casa de Céfalo? Tal vez es el recurso perfecto. Este hombre es un hombre que ya ha vivido, este es un hombre anciano que sabe muchas cosas, y este anciano saluda muy amablemente a Sócrates y le dice: qué maravilla, usted debería venir aquí a visitarme muy seguido, a mí me encanta charlar con usted. Eso es lo que le dicen a uno todos, o sea, todo el mundo que sabe que uno es filósofo, le dice: ay, deberíamos vernos más seguido, ustedes tienen esa charla tan interesante, qué delicia. Y uno dice: ¿en serio? ¿Será que sí a la gente le interesa la filosofía? Céfalo parece tener su vida muy resuelta. Y Sócrates es muy querido y le dice: yo te veo regio, estás muy bien. ¿Tú cómo haces, Ala? Y dice: no, pues yo me conservo bien, pero sabes que yo creo, dice Céfalo, que la gente que se queja de la vejez, se queja de la vejez más por carácter que porque la vejez sea mala. La vejez no es mala de suyo. La gente que está mal dispuesta es la que no sabe cómo enfrentarla. Y es una cuestión de carácter, dicen. Entonces la vejez es una cuestión de carácter. Y Sócrates saca de la manga un recurso que puede ser no muy elegante, pero dice: mucha gente pensará que tú tienes una buena vejez, no tanto por el carácter, sino porque eres rico. Y tú tienes mucho dinero. Tú dirías que la riqueza te ha suavizado la vejez. Y él dice: mire, yo sé que yo no sería la persona que soy si no fuera rico. Sócrates le pregunta: ¿tú heredaste tu fortuna o la hiciste solo? No, yo la heredé de mi papá, que fue un poco vago y se dilapidó la herencia de mi abuelo, que realmente sí era muy rico. Yo recibí una herencia considerable de mi padre, trabajé mucho y le voy a dejar a mis hijos más o menos una cantidad similar a la que mi padre recibió de mi abuelo. O sea, el tipo es heredero, pero también es trabajador. Y efectivamente, hace parte de su carácter ser rico. Y él no sería quien es si no fuera rico. Sin embargo, no por ser rico una persona logra vivir una vejez feliz. Eso es lo que él responde. Entonces Sócrates le dice: bueno, ¿cuál es el mayor beneficio de la riqueza para ti? Y Céfalo dice algo sumamente bello. Dice: mira, lo que yo me he dado cuenta es que la mayor ventaja que yo tengo es que ser rico me ha permitido no necesitar cometer injusticia alguna durante mi vida. Yo no le debo nada ni a los dioses ni a los hombres. No tengo deudas con ellos. Yo he pagado mis sacrificios, he pagado mis deudas, le he dado a cada uno y por eso estoy tranquilo. Me produce enorme tranquilidad. Yo duermo bien. En cambio, muchos de mis coetáneos temen. Mis coetáneos temen el castigo, porque suponen que alguna deuda les quedó pendiente durante la vida, o saben que tienen algo que no han hecho, o algún hombre o algún dios al que le han fallado o al que le han hecho daño. Aquí aparece la palabra clave, que es
yo no he cometido adikia. Ese es el negativo a, que significa no. Y Dike es el nombre de la diosa Dike, que es la justicia. Y aquí se plantea el problema. Sócrates aprovecha, ni corto ni perezoso, y dice, o sea que si tú sabes qué es la injusticia, también sabes qué es la justicia. Dinos, ¿qué es la justicia? Y ahí Céfalo sale, porque dice, no, yo tengo que hacer los sacrificios de la festividad del día de hoy, no puedo tomar más tiempo para discutir, y entonces yo le voy a dejar a mi heredero, le voy a dejar la discusión a mi heredero Polemarco. Y Polemarco va a tratar de enfrentar esto con la teoría de que la justicia es hacer bien a los amigos y causarle daño a los enemigos. Una idea que está tomando de Simónides, el poeta, y que Sócrates va a tratar de interpretar y de discutir para poder establecer si realmente uno puede pensar que un hombre que sea justo puede hacer bien a unos y daño a los otros. Ese es su principal argumento. Un hombre justo no daña a nadie. Y entonces, cuando están en esa discusión con Polemarco, que es muy juiciosita y muy respetuosa, aparece, irrumpe, no simplemente entra, irrumpe. Sócrates dice, en ese momento yo vi que Trasímaco estaba como acalorado, estaba enrojecido, estaba furioso, parecía un lobo, me iba a saltar encima. Menos mal alcancé a verlo, porque irrumpió gritando Trasímaco. Ustedes son unos chinos. O sea, yo lo pondría en términos contemporáneos como si ustedes unos gomelitos ahí que les gusta hablar de términos y precisiones lingüísticas y no saben nada de la vida ni de cómo es el mundo. A ustedes les falta es calle, hermanitos. Ustedes no saben cómo es la cosa. La justicia, yo les puedo decir, si me pagan. Entonces aparece otra vez el tema del dinero. En la República aparece un montón. Es rarísimo. hay una importancia de lo económico en la República. Y yo creo que es significativa. Pero entonces, Trasímaco está pidiendo plata. Obvio que Sócrates nunca tiene, pero los amigos dicen, pues échese su discurso y verá que nosotros le pagamos con mucho gusto si el discurso se sostiene. Y entonces Sócrates dice, listo, sí está bien, lo examinamos. Trasímaco sale con una cosa muy fuerte, que es decir, que la justicia es un bien ajeno. Déjenlo ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que es justa trabaja para beneficio del más fuerte. Esto hace que Sócrates se ponga un tris irónico y trate de demostrarle que ¿cómo así que es eso del más fuerte? Obviamente, Trasímaco se refiere al gobernante. El gobernante siempre piensa en la ley de tal manera que le beneficie. Gobernar es un acto para provecho del gobernante. ¿Sí? Gobernar es a provecho del poderoso. Eso es muy interesante
Y Sócrates lo contrasta y dice, no, gobernar y hacer política se hace para provecho del gobernado. Esto le parece a Trasímaco absolutamente ingenuo y dice una cosa todavía más fuerte: la vida del justo es peor que la del injusto. Un hombre justo está muy limitado en sus recursos y sus escrúpulos todo el tiempo le hacen fallar en la defensa de sus propios intereses. Un hombre injusto, en cambio, no tiene semejantes límites y puede librarse de todos los males acudiendo a cualquier recurso. La gente lo que necesita es apariencia de justicia. Y ahí, cuando aparece esta idea de que la vida del justo es peor que la del injusto, o sea que la del injusto es una vida mejor, una vida más llena de bienes, Sócrates comienza a tratar de discutir más fuertemente con Trasímaco, y de hecho trata de hacerle conceder que la justicia implica cierto tipo de virtud, o que es una virtud. Algo pasó. Hola. Se me cayó la llamada, pero ya estoy aquí de vuelta. ¿En qué momento se interrumpió? Fernando, sigues sin audio. Hola. Ya volviste, pero estás sin audio. Sí, estaba preguntándoles qué estaba diciendo cuando se cortó. Que la vida del injusto, la vida del justo es peor que la del justo. Ok, perfecto. Entonces seguimos ahí. Permítanme un segundo. Sigo haciendo el tablero. Y allá vamos. Entonces, les decía, esta afirmación tan terrible de Trasímaco obliga a Sócrates a sacar toda la artillería y le dice, ¿no es verdad que la justicia es una virtud que implica cierta forma de sabiduría? ¿Aló? Y Sí, te escuchamos. ok, gracias. Y entonces, en efecto, Trasímaco lo concede, y es por aquí que Sócrates se le mete. Si es virtud significa excelencia, y eso quiere decir que ante todo el hombre es lo que es por su alma, y si su alma es plena, lo mejor que puede llegar a ser el alma humana es un alma justa. Lo que pasa es que lo hace aburriendo, o sea, toda esta argumentación tan bonita la hace con un Trasímaco que está muy cansado y que sobre todo está absolutamente convencido que lo que Sócrates está diciendo es falso, que lo que Sócrates está diciendo no se corresponde con cómo son los hombres de verdad, que esa alma racional que se expresa en la sabiduría y en la justicia. Entonces le va concediendo todo, le dice sí, está bien, sí señor, y le dice que sí a todo, no porque Sócrates le esté diciendo algo que él considera valioso, sino porque ya simplemente
no aguanta más con eso. Y entonces Sócrates se da por satisfecho en ese momento, pero se da cuenta de una cosa. Alcanzaron a decir que la justicia es sabiduría y virtud, pero y que es excelencia, pero no definieron qué es, porque estaban tratando de decir que era mejor o peor. Se distrajo con la cosa. Y entonces el diálogo para aquí, como no lo respondimos del todo realmente, y entonces comienza a llamarle la atención a Sócrates Glaucón junto a su hermano Adimanto, y le dicen: no, señor, no, don Sócrates, usted no nos ha convencido. A usted no le vamos a aceptar esta respuesta tan básica que nos dio hasta aquí. Nosotros le vamos a volver a plantear el problema. Yo estoy insistiendo en esto porque me parece la parte crucial, saber cuál es el problema. Glaucón y Adimanto dicen: mire, hay un problema con los bienes de la vida humana. El bien en la vida humana se define por el deseo o por lo deseable. Esto es muy importante. Todo lo que hemos dicho sobre el deseo hasta ahora nos puede servir para entender esta idea. ¿Cómo es el deseo humano? La gente busca lo que busca. Nosotros buscamos lo que buscamos de tres maneras. Buscamos las cosas por sí mismas. Esa es la primera manera. Las que más nos parecen valiosas las buscamos por sí mismas. Las siguientes por sí mismas, pero muchas de ellas producen beneficios. Entonces las queremos por sí mismas y por otra cosa. Y en el fondo del ranking están las cosas que buscamos por otras. Aquí están los utensilios o los instrumentos. Dicho así, ante esta distinción, los chicos le dicen, Glaucón y Adimanto le dicen a Sócrates: mire, hermano, nuestra educación tradicional nos ha puesto la justicia aquí. La justicia, según la tradición, es un instrumento. Es una cosa que uno no busca porque quiere. Los seres humanos, según lo que nos cuentan los mitos, según lo que nos cuentan los poetas y nos enseñan los papás, cuando nos enseñan a ser vivos y no ser bobos, es que la justicia es una cosa difícil, es una cosa penosa, que solo tiene sentido por los resultados que produce. Y entonces nos cuentan un montón de cuentos de cómo los hombres justos son premiados por los dioses después de un montón de sufrimiento. Cómo a algunas personas les llegan bienes por haber sido justos después de haber sufrido un montón. Y incluso hay historias como la del anillo de Giges, que ya la había contado Heródoto, en la cual uno demuestra que nadie desea ser justo, que la gente solamente es justa cuando hay otra persona, otro que está pendiente. El anillo de Giges es un cuento que tiene mucha historia, estaba en Heródoto y que Platón retoma. Es un anillo de invisibilidad. Un pastor está en medio de
su labor, y de pronto hay un terremoto que abre una grieta en la tierra y el tipo ve que hay un cadáver enterrado al lado de sus tesoros, y ve que era un cuerpo grandote y que en su mano había un anillo, y el tipo corre todo el riesgo y coge el anillo y se lo lleva, y se da cuenta y se lo pone. Se da cuenta que cuando él gira la joya del anillo hacia adentro, la gente comienza a hablar de él como si no estuviera. Y cuando lo gira hacia afuera, comienzan a hablar con él y de él como si sí estuviera. Y entonces se da cuenta del poder que tiene, y dada la invisibilidad, logra hacer que lo manden de administrador ante el rey, y estando ante el rey seduce a su esposa, la convence de que maten al rey y se hace con el reino. ¿Qué quiere decir esto? La gente solamente tiene deseo de ser justa cuando necesita que otro piense que uno es justo, ¿sí? Que ser visto como tal, más que buscar ser justo. Lo que deseamos es que nos tengan por justos. Entonces, fíjense lo que quiere decir esto. El anillo de Giges nos dice que es más importante no ser justo, sino parecerlo. Y así nos educan. Nosotros no somos así, dicen Glauconia y Manto. Y entonces, por eso te vamos a poner un problema. Necesitamos que tú hagas el elogio de la justicia. Un elogio de la justicia para el cual vas a tener que hablar de ella en sí misma. No puedes usar las referencias a los premios, no puedes decir que los dioses aman al hombre justo, no puedes coger por acá. Tienes que hablar de ella, no en sus relaciones, sino ella, lo que ella es, lo que ella puede y cómo se da en el alma. Cuando le ponen este problema, le dicen, y por ahí derecho, si logras al final decirnos por qué es mejor ser justo que ser injusto. Esta es la tarea de Sócrates. Ante semejante tarea, ahora una cosa es muy importante notar que ellos dicen a nadie más, solo a ti le podríamos pedir una cosa semejante. Recuerden que tanto en la Apología como en el Critón como en el Fedón ya habíamos visto que Sócrates es un hombre justo por definición, y que en él la justicia, la vocación de justicia y la vocación filosófica van juntas esencialmente. Entonces esta tarea para Sócrates es la más apropiada. Ahora, Sócrates, como corresponde, dice, no se puede. Es demasiado difícil. Yo no puedo explicarlo. Ni tú comprenderlo. ¿Qué? ¿Cómo así? Sí, eso es demasiado difícil. Así como me lo ponen, está muy difícil. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a buscar un recurso. Como si fuéramos un hombre de mala vista que está viendo unas letritas chiquitas y tiene la fortuna de contar con que hay un letrero grande donde las letras están escritas en mayores dimensiones. ¿Qué haría una persona así? Leería primero lo mayor y compararía con lo pequeño, con lo menor, y luego revisaría que ha leído lo mismo. Nosotros, con respecto a la justicia, estamos en esa situación. Queremos ver el alma, que es chiquita, que es difícil de investigar, pero la podemos comparar con la polis, que es grande, y en ambas se da la justicia.
Entonces, lo que vamos a hacer por ahora como recurso es contar por medio del logos cuál es la génesis de la polis y cómo es que en ella se da la justicia. Entonces, fíjense, la gente dice la teoría platónica del Estado. No, permítanme, voy a hacer una voltereta aquí con el tablero para que ustedes vean dónde estamos. Fíjense que todo el problema hasta aquí es una especie de problema de psicología moral. Es una cuestión de cómo es que uno logra vivir una vida justa. Siempre que hablamos de vida, hablamos de cómo es el alma, que es el principio de la vida, ¿cierto? Entonces, cómo ordenar el alma de tal manera que sea justa y que pueda vivir justamente. Ese es un problema difícil. Y entonces nos vamos a dar, y es lo típico que Sócrates hace con sus ejemplos o con sus comparaciones. Vamos a comparar algo que podemos ver más grande, que podemos explorar con mayor familiaridad, que es la ciudad. ¿Sí? Entonces, el punto aquí es ¿cuál? El problema de la ciudad es un suplemento o un recurso que nos ayuda a resolver el problema de la justicia en el alma, ¿ok? Por eso es importante notar la subordinación de una cosa para la otra. Lo que pasa es que nos vamos a pegar una encarretada con el discurso sobre la génesis de la polis, que nos vamos a demorar un montón. Lo que pasa es que siempre vamos a necesitar ir y volver. Bien, entonces, venga, continuemos un poco más, de tal manera que ustedes van a ver lo siguiente. Platón va a darse a la tarea de decir, bueno, construyamos una ciudad en el discurso, diseñemos. Esto es lindo. Y ustedes van a ver que Platón hizo varias ciudades en su obra. Hizo esta, que es la Calípolis, la ciudad bella, la ciudad óptima. Pero hizo la Atlántida, que, Dios mío, es la más famosa y es una gran fuente de inspiración para la cultura pop, la cultura no pop, la cultura esotérica, de cuanta cosa. Y construyó la ciudad de las leyes. Esa y eso quiere decir que a Platón ese tema de imaginar ciudades le importa, le mata y cree que produce muchos beneficios. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo voy a decir rápido, porque eso es un tema sobre el que se puede volver. Platón dice, Sócrates dice, nosotros nos unimos en ciudades por necesidad. Y se inventa una economía básica. Todo el mundo necesita algo, ¿cierto? Cada individuo tiene muchas necesidades. Un individuo tiene muchas necesidades, ningún individuo es autosuficiente. Todos necesitamos de muchos otros. Nos juntamos por eso. Entonces, en una ciudad óptima, el individuo no solo tiene necesidades, sino además tiene capacidades. Uno está dotado por la naturaleza. Hay un dote natural de talento para una técnica o para un oficio. Entonces, una ciudad óptima será aquella en la cual cada ciudadano dedica al oficio para el cual está dotado naturalmente todo su tiempo. Y luego entrega el producto de su trabajo
a todos los demás y recibe de todos y cada uno de sus conciudadanos el producto de su trabajo. Este intercambio, dice Sócrates, es casi que espontáneamente justo, porque cada uno recibe lo que necesita y da a los otros lo que puede. ¿Sí? Lo que pasa es que el régimen de vida que se inventa para esto es de un hippie, esto es como el paraíso vegano, y entonces los amigos Glauconio y Manto dicen: no, hermano, en esa ciudad no hay postre. Usted los pone, estos tipos son todos vegetarianos, estos tipos no tienen sirvientes, estos tipos no usan muebles elaborados ni bonitos, no. ¿Dónde está el lujo? ¿Usted quiere una ciudad de lujo? Sí. Entonces le dicen: no, usted nos propuso acá una ciudad de cerdos. O sea, esto no es digno de la vida humana. Fíjense, esto es muy, muy interesante. Una ciudad donde simplemente se cumplen las necesidades básicas no es digna de ser aceptada como una vida humana. Necesitamos una ciudad que incluya el lujo. Y entonces Sócrates dice: bueno, podemos hacer una ciudad de lujo, pero si hacemos una ciudad de lujo, haremos una ciudad donde vamos a basarnos nuestra economía se va a basar en lo no necesario. Eso va a implicar que aumenta la población, y cuando aumente la población, aumentan obviamente los trabajos para proveer todo ese lujo. Y si aumentan los objetos de consumo, aumentan los trabajadores, vamos a necesitar no solamente más población, sino mucho más territorio. Y si vamos a necesitar territorio, vamos a tener que quitárselo a alguien. Y si vamos a tener que quitárselo a alguien, vamos a tener que hacer la guerra. Y dice Sócrates: la guerra es el origen de todos los males. Y eso es muy interesante porque, fíjense, una vida moderada, hipermoderada, digamos así, solo dedicada a las necesidades, no es una vida humana. Pero la vida humana, que es más compleja, que tiene otras necesidades, que se abre a otros placeres, a otros deseos, a otros gozos, tiene que contar con el mal. Tiene que contar con los males y con sus remedios, obviamente. Porque aquí van a aparecer no solamente los guardianes y los soldados, sino por primera vez aparecerán los médicos, porque la gente que se dedique al lujo pues también será un poquito más perezosa y entonces no hará tanto ejercicio y entonces se va a enfermar y no va a vivir tan largo, va a perder la armonía en su cuerpo, entonces necesita un médico. Y si hay lujo y si hay posesiones, va a haber envidia, va a haber robo, la gente va a pasarse en agarrado, entonces van a necesitar jueces que restauren la armonía entre las personas, y eso implica otro grupo de gente. Si la economía se vuelve más compleja, hay una economía como de tercer orden de las personas que reparan lo que los deseos no necesarios ya habían ampliado. Entonces el Estado se amplía no una, ni dos, ni tres, sino muchas veces más con esta economía más compleja. Y se amplía en la parte superior, pero se amplía en la base, porque de todas maneras todos los jueces y los médicos y todos comen, ¿sí? Entonces descubrimos una cosa. Descubrimos que hay varios estamentos en la polis. La gente los va a llamar clases. Y cómo se relacionan estas clases supone cuál es el régimen. El régimen de vida. Ahora, esto nos mete en un problema mayor,
que es como así que guardianes que hacen la guerra y que tienen... Claro, si nosotros seguimos cumpliendo este principio de una sola actividad en todo el tiempo y intercambio, nuestros trabajadores no pueden ser guardianes, porque nuestros trabajadores están trabajando. Los guardianes van a tener una técnica propia, un trabajo. Lo que pasa es que para ese trabajo necesitan unos dotes naturales y además de esos dotes naturales necesitan aprender cosas que la naturaleza no les da, porque imagínense que estos señores guardianes van a necesitar una mezcla muy particular de amor por sus conciudadanos y de violencia contra los enemigos. Entonces, estos seres no van a ser solamente el producto de sus dotes naturales, sino que van a ser el producto de una muy particular forma de educación. Y eso le va a suponer a Sócrates hablar mucho tanto de la música con la que se educan o se han educado los griegos hasta ahora, como de la gimnasia. Y lo van a hacer largo rato. En el libro 2, en el final del libro 2, en buena parte del libro 3, y esto va a crear toda una clase de personas, los guardianes. Luego, esta gente va a tener que ser gobernada por otra clase. Los gobernantes son otro tipo de personas y tienen que hacer otro tipo de cosas. En el diseño de los guardianes y de los gobernantes se le va a ir un buen rato. De aquí va a salir el discurso sobre la filosofía. Yo voy a parar aquí porque ya les he dado como la estructura, dos visiones de la estructura y una visión del problema básico. De aquí en adelante siguen otros problemas, pero eso los podemos ver en las siguientes sesiones. Quisiera saber, entonces voy a dejar de compartir y quisiera dar lugar a alguna pregunta que tengan. ¿Cómo les parece hasta ahora? ¿Cómo? No, ¿lo puedo interrumpir? Sí, por favor. Por favor. Esta clase ha sido realmente maravillosa para mis intereses particulares, sobre todo. Pero quiero hacer una pregunta con un tema que ha estado transversal en toda la sesión, y es el de los poetas. Yo esta semana estuve leyendo, la semana pasada y esta estuve leyendo el Fedón. Sí. Y pues ahí hay una charla, una explicación donde al comienzo Sócrates dice, no, pues sí, me estoy preparando para la muerte y en este momento lo que hay que hacer es hacer poesía, y que empieza a tomar prestados cuentos de Esopo para convertirlos en poesía. Uh-huh. Y estoy viendo muchos temas de esta sesión que están en la República reflejados en ese otro texto. Y usted nos ha hecho ver cómo hay una relación cíclica entre el primero y el último libro con relación a la poesía, y cómo el tema de la poesía resulta ser fundamental para la educación de estos guardianes. Entonces mi pregunta es si nos puede regalar algunas ideas sobre este tema de la poesía que encontramos en estos dos relatos que ya habíamos visto antes y uh-huh. de la República. Muy bien. Sí, súper. ¿Cómo ve Platón ese problema de la poesía? Ese para mí, ese es mi problema favorito. Entonces yo estaría feliz de hacer una clase entera sobre eso. Pero lo que hay que decir antes, o sea, pero entonces digamos que ahí estoy tratando de que los clientes vuelvan para una explicación larga sobre eso, pero podemos decir lo siguiente. El problema
surge y se plantea, el problema de la justicia surge, es algo inquietante, ya desde el punto, desde que Sócrates nos está mostrando que las personas comprenden su vida, la valoran, la evalúan, gracias a los elementos poéticos que les ha dado su educación. Sófocles, Céfalo, al inicio, puro inicio, cuando está hablando de que se siente ser viejo, cita a Sófocles. Y dice, una de las cosas maravillosas de ser viejo es que uno ya no tiene esos amos furiosos que lo obligan a uno a hacer pendejadas toda la vida, que son los deseos. ¿Sí? Después dice, la gente teme haber cometido injusticia no por lo que les pase adentro, sino porque creen, como han dicho los poetas, que cuando uno se muere se va al lugar de los castigos si ha cometido alguna injusticia. Después, cuando vemos que Polemarco dice que la justicia es hacer el bien a los amigos y mal a los enemigos, ¿de dónde salió eso? Simónides. Cuando se plantea el problema de que la justicia es un medio, un instrumento, viene de toda una, o sea, le citan a Homero, le citan a Hesíodo, le citan a los órficos, le citan a los trágicos, toda la imaginación poética es al mismo tiempo la imaginación ética, por decirlo así. Entonces, si hay alguna posibilidad de concebir una realidad moral, psicológica, ética, que sea exactamente eso, real, está por fuera de lo poético. Sin embargo, va a pasar una cosa. Ahorita justo, después de que hemos planteado el problema de la poesía en esos términos, Sócrates va a decir, oiga, pero ¿cómo es que una persona llega a tener una cierta idea, o mejor, una cierta opinión moral? Eso es lo que vamos a hacer. Ese va a ser uno de nuestros considerandos, uno de nuestros criterios cuando averigüemos cómo se educan estas personas que tienen que ser dulces, amorosas y al mismo tiempo violentas. ¿Sí? Y esa es una larga operación de análisis del efecto de la poesía sobre el alma y la moralidad de las personas, que es todo lo que se hace con el qué dicen los poetas y con el cómo lo dicen en el libro 2 y en el libro 3. Esa investigación va a terminar en la pregunta: ¿debemos conservar o debemos prohibir la tragedia y la comedia? Eso está y entonces Sócrates dice, y eso está muy difícil, pero podemos de pronto dejarlo para después. La cosa sigue y el texto está lleno de mitos y lleno de consideraciones, y todo el tiempo está diciendo, bueno, ¿cómo se forman moralmente las personas a partir de lo que los poetas les enseñan? 1. Y 2, ¿cuál es el truco de los poetas? ¿Cómo hacen los poetas para que nosotros pensemos como ellos quieren que pensemos? Ahí aparece una cosa que para mí es gigante, que es la famosa teoría de la mímesis, en el libro 3. El gran mecanismo poético es la transformación de la voz, del gesto y de la palabra en otro, por semejanza. A eso se llama mímesis. Y ese es un momento decisivo de la cultura occidental para mí, porque ahí aparece la idea de hacer creer a otro que la realidad es diferente, o que el discurso es distinto, o que el que tiene enfrente es otra persona. Es la creación de la imagen que va a ganar un estatuto y que va a ser clave para interpretar en cuál es el mundo en el que vivimos. Porque el mundo en el que vivimos no es necesariamente el mundo real.
nosotros vivimos en el mundo de las opiniones, vivimos en el mundo de las sombras, vivimos muy alejados de lo que es la realidad, normalmente. Y entonces, fíjate, para entender esa idea, vamos a hacer todo un recorrido por la epistemología, que nos va a llevar a la idea del bien, a las diferentes clases de conocimiento, a las diferentes ciencias, etcétera, etcétera. Y luego nos va a volver en el final de la obra, en el libro 10, y nos van a explicar que la realidad que los hombres producen está a 3 pasos de distancia, a 3 grados de realidad de la realidad misma, que es toda la teoría de la imagen. O sea, una cosa es, aparece la teoría de la representación, de cómo nos transformamos en otro y hacemos que la gente piense cosas, la mímesis en sentido básico, sentido poético, y luego la mímesis va a ser clave para entender cómo es que habitamos un mundo de imágenes. Esas 2 teorías tienen relaciones y todo eso es discusión sobre la poesía. ¿Por qué? Porque la poesía es la forma de usar el lenguaje, el sonido, las emociones, de tal manera que se alimente la parte afectiva del alma. Y eso implica un cierto régimen de vida. Fíjate, estoy solamente listando los problemas, ¿sí? Porque eso puede ser un tema. Si quieren podemos comenzar la próxima clase por ahí. ¿Qué significa la poesía para Platón en la República? ¿Y por qué la critica? ¿Y hasta dónde llega esa crítica? ¿Para qué es esa crítica? ¿Sí? Mi respuesta básica es porque la vida inspirada en la filosofía es mejor que la vida inspirada en la poesía. Y sobre todo mejor que la vida inspirada en la poesía trágica, tanto para los seres humanos individuales como para los seres humanos considerados colectivamente. Eso hay que explicarlo. Y eso nos va a llevar a otra cosa, y es que nos va a tocar, vamos a descubrir muchas cosas sobre el alma humana, pero vamos a tener que aprender muchas cosas sobre el conocimiento, sobre la ciencia, sobre la realidad y sobre cómo aprendemos. ¿Sí? Entonces, digamos que podemos entrar en la discusión sobre la poesía la próxima semana y luego de pronto meternos en la gran discusión sobre la epistemología en la siguiente semana, si les parece. ¿Sí? Gracias, María Úrsula, por la respuesta en el chat. Dime. Milagrosamente tengo una pregunta, no es que no me pasa nunca. A verla. Me pasó el fenómeno paranormal. Lo que yo he notado en relación como Platón maneja la poesía en la República. Sí. Es al principio una oposición a la manera como los poetas antiguos se refieren a los dioses. O sea, hay un cambio. Sí. Que tiene que haber un cambio en la manera como se ve la divinidad a través de la poesía. Sí. Aparte de eso, no sé si sea mucho de pronto adelantar el contenido de la siguiente clase, ya suene como spoiler, pero ¿hay otra oposición de la poesía o solamente la manera como los poetas trágicos definían a los dioses o muy la bien, relación de los dioses con el hombre? Es excelente, es excelente esa pregunta. El examen de la poesía se hace desde el punto de vista no del crítico de arte, no del crítico literario, sino se hace desde el punto de vista del diseñador de ciudades. En cierto sentido estamos hablando desde el punto de vista de un cierto legislador. Y eso supone un criterio muy especial, y es ¿qué le hace a las personas que les contemos las historias que les estamos contando?
Platón cree que el alma de uno se forma, se moldea de acuerdo con las historias que tocan su alma desde pequeño. ¿Sí? Y eso implica una cierta manera de considerar la vida, de considerar la muerte, de considerar lo que es bueno, lo que es admisible, y nos vamos convirtiendo en aquellas historias que memorizamos, en los juegos que jugamos, en los héroes que admiramos. Entonces, efectivamente hay un eje, que son las... Vamos a descubrir que los dioses, tal como Homero y los trágicos nos los han contado, tienen dos problemas muy fuertes, y es que son mentirosos y cambian mucho, y no son buenos, sino que son fuentes de bienes y de males. Esas dos cosas a Sócrates le parece que tienen efectos perniciosos sobre la mente y sobre la configuración psicológica de aquellos que han de ser guardianes de la polis, que no permiten la moderación que se requiere. Eso es muy fuerte. Y entonces él dice, tenemos que prohibir esas dos cosas. Pero de ahí, además de lo que dicen sobre los dioses, hay que considerar lo que dicen sobre los héroes, lo que dicen sobre la muerte, o sobre cómo es el Hades, lo que dicen sobre las mujeres y los hombres, y todas esas cosas hay que considerarlas, a ver si las admitimos. Pero entonces fíjate que esa consideración de la poesía hay que tenerla en términos del qué se dice y de cómo afecta eso la función social de la persona que lo oye. ¿Sí? Estamos diseñando la educación de una parte de la ciudad. ¿Sí? Ahora, no solo el qué es importante, también es el cómo. Y entonces, y ahí es donde a mí me parece que aparece un factor muy importante, y es Platón es nuestro maestro a la hora de comprender que la poesía de los antiguos es una experiencia oral, es una experiencia sensorial, es una experiencia colectiva, y es una experiencia fundamentalmente placentera. Nosotros, cuando pensamos en los poetas, pensamos en escritores. Cuando Platón está pensando en los poetas, y cuando los interlocutores de Platón están pensando en los poetas, están pensando en poetas que son cantores, que son aedos, que son rapsodos, que son personas que ejecutan sus obras ante un público, y que son son los que conservan, producen, reproducen la tradición oral. Y eso implica emocionalmente y cognitivamente un montón de cosas. Tiene unas consecuencias bastante importantes. No se trata solamente de personas que leen. O sea, cuando pensamos en el que recibe o en el que es educado por los poetas, no pensamos en alguien que está leyendo un libro de poesía o de poemas. Estamos hablando de comunidades enteras que cantan en un coro los poemas de Homero, o que van juntas al teatro, o que actúan en el teatro. ¿Sí? No tenemos una relación distante con la poesía, tenemos una relación íntima con la poesía, pero una relación íntima colectiva con la poesía, que refuerza el poder de esas emociones sobre nuestra alma, y que va haciendo que nosotros comenzamos jugando a interpretar o a cantar o a representar ciertos héroes o ciertas heroínas o ciertos dioses, y terminamos acostumbrándonos a ser eso. Sí, esa es o sea, entonces hay consecuencias emocionales, éticas y políticas de la mímesis sobre la formación moral, y eso hay que pensarlo, ¿sí? Entonces esos poetas no son Pablo Neruda, ¿sí? Que tenemos que ir a buscarlo en un libro. Homero es una voz
que cualquier griego puede escuchar cualquier día dentro de sí y alrededor suyo. ¿Sí? Los trágicos, lo mismo, porque estamos hablando del poeta oral. Y ese poeta oral, Platón lo tiene muy claro. ¿Sí? Son los riesgos, digámoslo así, los riesgos morales de la poesía oral y de la poesía oral llevada a ese extremo, llevada por ese camino. Hay mucha cosa bonita que decir sobre eso, porque eso es lo que va a hacer que Platón descubra cómo funciona nuestra relación con lo que nos ha educado sensiblemente por generaciones. Eso lo digo como planteamiento del problema para la siguiente clase. Tenemos tiempo de una pregunta más antes de despedirnos. Si quieren. Yo, profe. A verla. Profe, entonces, según pues lo que he visto hoy, la filosofía, pues Platón en sí surge, ya que usted ha hablado tanto de oposición, o sea, es la oposición a la tragedia que no es regida por la razón. Sí, lo que pasa es que, ¿sabes cómo es esa oposición? Lo más bonito, a mí lo que eso me parece absolutamente precioso, y es que es la oposición de la hija con respecto a la madre. No es una posición de lo ajeno. La filosofía es un engendro, por decirlo así, o una hija de la poesía. Es su producto, pero es un producto que vuelve hacia ella y la critica. ¿Sí? No es una cosa de otra especie, no es una cosa ajena, están unidas por un vínculo amoroso, de hecho. Cuando Platón toma esta decisión de la expulsión de los poetas, habla es del amor que le produce Homero, del respeto que le produce y del anhelo de que algún día alguien sea capaz de producir un discurso de justificación de la poesía que demuestre su lugar y su utilidad social y su carácter benéfico políticamente. Eso es muy raro, pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque Platón dice, mire, yo aquí hice una defensa filosófica de la filosofía y una evaluación filosófica de la poesía. Yo quisiera ver si alguien puede hacer una defensa poética de la poesía y de pronto una crítica poética de la filosofía. Lo que quiero decir es, esta es una polémica que es sumamente productiva, que es una polémica que va a formar nuestra cultura. Lo que pasa entre Platón y los poetas le da carta de nacimiento al discurso racional de la filosofía, efectivamente, pero le va a dar un estatuto a la literatura también, un estatuto a las artes también, y va, para bien o para mal, a comenzar la historia de nuestra comprensión del arte y de la poesía en términos de su relación con la verdad, que es una cosa que antes no existía, o mejor, que es una cosa que antes no se había planteado explícitamente. La diferencia entre, el descubrimiento del ámbito de lo falso y el problema de la mentira son tan pesados y tan importantes como el problema de la verdad. Lo mismo el problema de la realidad y del ser son tan importantes y tan decisivos como el problema de la imagen, del simulacro y de la mentira. ¿Sí? Y esas cosas hacen parte de toda la cantidad de problemas que se despiertan cuando Platón toca la fibra más honda de la educación tradicional griega. Podemos terminar en ese punto y despedirnos hasta dentro de 8 días, si les parece. Gracias, Juanito. Gracias, Vivi, a ti. Gracias. Gracias.
Muchas gracias, profe. Saludos a todas. Gracias, feliz noche. Igualmente. Feliz noche para todos.